Mi gente, muchísima atención porque los audios que acaba de revelar la revista Raya tienen que traer consecuencias, porque esto no se puede dejar pasar así como así. Por eso es importante compartir este video. Audios que dejan muy mal parado al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez con los jefes paramilitares. Prácticamente, esa administración engañó a los jefes de las autodefensas con un único objetivo, la reelección de Uribe Vélez y otras cositas más. Ya los vamos a escuchar, ya se los voy a mostrar, pero antes quiero que por favor observemos y recordemos, y seguramente si alguien no los ha visto, pues el siguiente y otro video que les voy a dar a conocer sobre ese momento bastante histórico y recordado cuando el Congreso de la República y sobre todo la bancada parapolítica que apoyaba a Uribe Vélez aplaudió y trató con honores a Salvatore Mancuso a pesar de los asesinatos y masacres que este señor, bajo el mando de las Autodefensas Unidas de Colombia, cometió en diferentes partes del país. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Continúe, señor Salas. Aquí está solo una de las fotos A continuación, de miles de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman. Bien, después de estos aplausos por parte de muchos de esos congresistas que luego fueron presos, incluso huyeron y que fueron denunciados por el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, hoy están criticando las declaraciones de Salvatore Mancuso, cuando hace más de 15 años lo aplaudieron sin cesar. Esa es la hipocresía de esta gente. Pero bueno, vamos a escuchar, esto es lo último, no vamos a escuchar todo el video, solo una parte, porque es muy importante para entrar en contexto con los audios que les voy a mostrar. El representante Gustavo Petro en ese momento sabía por qué Uribe quería tener a esos jefes paramilitares aquí, en la palma de la mano. Escuchemos a Gustavo Petro, por favor. El día de hoy es que congresistas responden a la voluntad narcoparamilitar de este país. Y son muchos. Y que en su poder, en el poder de voto de esos congresistas, está la reelección presidencial. Y entonces tenemos esta triste realidad, esta triste consecuencia. El presidente de la República es hoy un hombre secuestrado por los paramilitares. Porque depende de los paramilitares, depende de los señores narcotraficantes sentados en la mesa de Santa Fe de Ralito, su propia reelección. Correcto. Ahora sí, vamos con los audios sin tanto rodeo, vamos al grano y por favor tengan muy en cuenta los videos que les acabo de mostrar. Dice por acá, esto es de la revista Raya, excelente que aparezcan pues más alternativas de periodismo y Raya es una de ellas. Investigación, los audios ocultos de Santa Fe de Ralito. Una docena de audios en poder de revista Raya revela cómo durante el gobierno de Álvaro Uribe se bloquearon las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre los delitos de lesa humanidad de las Autodefensas Unidas de Colombia. También quedan en evidencia las preocupaciones de los jefes paramilitares sobre la extradición y el interés del entonces comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, de utilizar la desmovilización en favor de la reelección presidencial del año 2006, que es lo que denunciaba el entonces representante Gustavo Petro, como ustedes acaban de ver. Los audios que revela Revista Raya corresponden a una reunión privada en la que participaron el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo y los comandantes paramilitares Salvatore Mancuso, Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40 y otros.
En septiembre de 2004, el escenario, Santa Fe, Realito, Córdoba, epicentro de las negociaciones entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno de la época. Los tres temas centrales de la conversación fueron el bloqueo a la Corte Penal Internacional, CPI, la garantía de no extradición y la importancia de lograr un ambiente favorable para un propósito que, 2 años antes de terminar el periodo presidencial, ya se cocinaba: la reelección de Álvaro Uribe Vélez, reitera Revista Raya en esta parte. Hoy estos audios cobran relevancia, pues la semana pasada la Justicia Especial para la Paz, JEP, aceptó escuchar a Mancuso y a Jorge 40 para definir si son aceptados por este tribunal. Para lograrlo, necesitan demostrar su vinculación funcional y material con la fuerza pública, ya que ambos se declaran agentes de facto del Estado colombiano. Sobre esta reunión, mucho se ha hablado en el mundo político y periodístico. Sin embargo, esta es la primera vez que se escuchan las voces de los protagonistas. El bloqueo a la CPI. En julio de 2005, el Congreso de la República aprobó la Ley de Justicia y Paz para ampliar jurídicamente la desmovilización de los paramilitares. Un mes antes, la Federación Internacional de los Derechos Humanos denunció los beneficios judiciales que recibirían los paramilitares, a los que denominó como una amnistía encubierta. Según la organización no gubernamental, con dicha ley el gobierno buscaba ocultar los delitos de lesa humanidad de los paramilitares, por lo que, a través de una carta enviada a la Corte Penal Internacional, solicitó que se abrieran las investigaciones y se condenara a los responsables. En uno de los audios revelados se oye, presten mucha atención, se oye cómo el comisionado Restrepo le dijo a los jefes paramilitares que estaba bastante tranquilo con el proyecto de ley que se tramitaría en el Congreso y con el cual bloquearían cualquier acción de la CPI en Colombia. Incluso les explicó que el indulto y la amnistía serían figuras jurídicas peligrosas porque nos exponemos a que pase lo que está pasando a Pinochet. En cambio, señaló: con este modelo se da seguridad jurídica, entonces el hecho de que el gobierno ofrezca un proyecto de ley que contempla una pena privativa de la libertad es importante porque bloquea la posibilidad de esa jurisdicción internacional. Si el gobierno no bloqueara esa competencia de la jurisdicción internacional, sino simplemente concediera el indulto, la cosa sería mucho más frágil. Empecemos de una con esos audios bastante sabrosos. No olviden compartir este video, comentarlo, suscribirse si están en YouTube, yo veré. Escuchemos el primer audio, por favor, y luego leemos la descripción. Lo que propone el presidente no es claro, Salvatore. No es claro. No es claro cuando dice 5 años de pena privativa de la libertad y después reciben un beneficio. No es claro porque no nos está diciendo cuál es el beneficio. ¿Qué va a pasar con la Corte Penal Internacional? ¿Qué va a pasar con la selección? Vamos por partes. Corte Penal Internacional no hay problema. La Corte Penal Internacional empezó a operar para Colombia solo a partir de noviembre del 2002. Y entre noviembre del 2002 y noviembre del 2010 solo cobija los llamados delitos de genocidio o de agresión. En el caso de ustedes, solo los cubriría el delito de genocidio porque el delito de agresión es delito de nación. Para lo que es más frágil, que son los crímenes de guerra, que eso sí, pues, todo es un crimen de guerra, pero es una pretensión de una persona, es un crimen de guerra. La Corte no opera sino a partir del 2010. O sea que el peligro de la Corte no es un peligro inminente. Hay un peligro que es el peligro de la jurisdicción universal. Entonces, el hecho de que el gobierno ofrezca un proyecto de ley que contempla una pena privativa de la libertad es importante porque bloquea la posibilidad de esa jurisdicción internacional. Si el gobierno no bloqueara esa posibilidad de la competencia internacional y no simplemente concediera el indulto, la cosa sería mucho más fácil. El panorama internacional es mucho más pesado que lo que nosotros estamos planteando. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es una salida que de alguna manera bloquea la Corte Penal Internacional, deja satisfecha a la comunidad internacional para que no haya presión política sobre nosotros.
deja tranquilos a los que dicen que hubo impunidad, porque realmente se buscó, se condenó. Y en el asunto de la extradición, es decir, simplemente se deja el asunto como está, es decir, en manos del Ejecutivo para que el Ejecutivo tome la decisión política. Lo que propone el presidente no es claro, Salvatore. No es claro. No es claro. Bueno, entonces acá lo que se escucha, y como ustedes bien pudieron oír, es que el gobierno estaba tomando una acción jurídica para evitar la Corte Penal Internacional, la CPI, para que esta gente no fuera, pues, o tuviera repercusión las acciones de estos jefes paramilitares en esa Corte Internacional. Mejor dicho, el gobierno de Álvaro Uribe salvando a esta gente a pesar de los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Este audio será clave para determinar si el gobierno utilizó las herramientas legales para dejar en la impunidad delitos de guerra como el reclutamiento de menores. No se puede olvidar que Mancuso declaró desde una cárcel en Estados Unidos el 13 de marzo de 2012 en versión libre ante la fiscal 41 de la Unidad de Justicia y Paz que el propio comisionado Restrepo le recomendó no desmovilizar a los menores de edad. Fue él, vean lo que dijo Mancuso, fue él el que recomendó que no se debía desmovilizar a los menores, que era mejor que los mandáramos para la casa y que les diéramos una bonificación. Efectivamente, eso se hizo. Y tanto que, es molesto porque es molesto tanto de guerrillas como de grupos paramilitares. Realmente da rabia porque el uribismo se cree el defensor y se abandera defensor de los menores de edad, de los niños. Y vean lo que hizo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es increíble. Es increíble la hipocresía y bueno, por eso es que estos audios hoy toman tanta importancia. También se habla de la extradición en esos audios. Y dice, otro de los temas que mortificaba el proceso de paz con los paramilitares era la extradición a Estados Unidos. En las grabaciones se escucha al comisionado Restrepo preocupado, tratando de calmar los ánimos de los comandantes de las AUC que estaban desarmados pero envalentonados y amenazaban con volver a tomar las armas. De hecho, en uno de los audios también queda claro que muchos de los mandos medios estaban en las disidencias porque no creían en la palabra del gobierno, ni en que les cumpliera a sus jefes, ni mucho menos a ellos. Así lo hizo saber Restrepo sobre el bloque Cacique Nutibara que operaba en Medellín. Bueno, entonces quedó claro, ¿no? Evadir esos delitos de lesa humanidad y también la extradición, pero que era una preocupación latente. Incluso pues se demuestra que los jefes paramilitares no confiaban muchísimo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Vamos con el segundo audio. Una de las manchas, yo lo he dicho acá, y de las cosas complejas de la desmovilización del cacique Nutibara, es que se dice que detrás del cacique Nutibara el caído es de Granada. Entonces, como la desmovilización no fue total, porque Adolfo sigue siendo comandante militar de una estructura, es decir, se desmovilizó una parte civil, ahí está, pero él sigue siendo comandante militar. Una de las manchas, yo lo he dicho acá, y de las... Bueno, acá reitera, y vean lo que dice acá la revista Raya. El tema de la no extradición era la papa caliente para el gobierno de Uribe, pues los Estados Unidos, justo 2 años atrás, habían solicitado la extradición de los jefes paramilitares Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra, acusados de enviar 17 toneladas de la fina a ese país. Y entonces, ¿por qué ahora el uribismo viene a criticar que se negocie con el Clan del Golfo, que se negocie con el ELN, que también obviamente se financian con el narcotráfico? Entonces sale Andrés Pastrana y salen otros a decir, no, es que este gobierno negocia con narcotraficantes. La incoherencia uribista. Qué bueno demostrar todas estas cosas con pruebas y con hechos. Bueno, de cocaína, sí. Esa presión terminó con la extradición, 6 años después, de 15 jefes paramilitares con los que el gobierno privilegió el problema de las drogas y dejó de lado los crímenes de lesa humanidad. Este hecho lo denunció en 2016 el diario estadounidense The New York Times en un artículo que se tituló Justicia interrumpida, paramilitares en Colombia, presos privilegiados en Estados Unidos. A ver, esto es una parte de lo que dice el artículo. La mayoría, según hemos descubierto, fueron premiados generosamente por declararse culpables y cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Fueron tratados como personas sin antecedentes penales pese a sus extensas carreras criminales en Colombia y se les descontó tiempo en prisión por el tiempo pasado en cárceles colombianas.
aunque el argumento oficial para extraditarlos es que cometían delitos desde el interior de esos penales, dice el artículo. En las grabaciones en poder de esa revista, la voz de Restrepo llamó la atención a los jefes paramilitares y dijo que Uribe no podía modificar el tema de la extradición porque se convertía en un problema internacional para el gobierno en plena campaña electoral. Acá empieza a sonar la reelección de Álvaro Uribe Vélez, que cambió un articulito, ustedes pues recordarán, para volver a ser presidente por segunda vez. Lo que sí les prometió es que Uribe utilizaría la discrecionalidad presidencial para frenarla. Imagínense. De pronto la cosa termina peor, es decir, con Estados Unidos en contra de un proceso. Entonces, ante esas realidades, es que él me dice, para buen entendedor, yo uso mi discrecionalidad como presidente, que de hecho se está usando para contener el asunto. Discrecionalidad, ¿a qué se referirán en ese momento con esa palabra? Den su opinión ahí en la caja de comentarios. Vamos con el audio 3, que ya es de los últimos. El presidente que dice, mire, yo no puedo modificar el tema de la extradición. ¿Por qué? Porque esto se me convierte en un problema internacional inmanejable. Yo no puedo, en medio de una campaña electoral o en medio de unas relaciones de cooperación como las que tenemos con Estados Unidos, pretender modificar ese tema. Porque si lo pretendemos modificar, primero se genera una tormenta internacional inmanejable. Y segundo, de pronto la cosa termina peor. El escenario ya es todo, con Estados Unidos en contra de un proceso. Entonces, ante esa realidad, el presidente dice, para buen entendedor, yo uso mi discrecionalidad como vicepresidente, que de hecho se está usando para contener el asunto. El presidente... Terrible. Y vean lo que empieza a aparecer. Pongan mucha atención al siguiente audio, por favor. El que más preguntó durante esa reunión privada fue Salvatore Mancuso. Por ejemplo, le refutó a Restrepo su propuesta de extradición y le dijo que en caso de que Uribe no vuelva a ser presidente en los 2 años siguientes, nadie garantizaba que otro presidente no los extraditaría. Es decir, los amenazó. O eligen a Álvaro Uribe Vélez, permiten que se elija, ceden ante este proceso, o paila, se los llevan, los extraditan. Y la única manera es teniendo a Uribe en el poder. Bueno. Ante eso, Restrepo le respondió, bueno, eso yo se los he comentado a ustedes en otras ocasiones de esta forma. Hacer sostenible un proceso de estos implica un respaldo político. Entonces, se supone que si se da este paso al desarme y hacia la legalidad, pues se va a tener una favorabilidad política de un sector de opinión y una especie de consenso para que estas decisiones se mantengan y no se revoquen, porque en la democracia todo se puede echar para atrás. ¡Qué cochinada! Doctor Restrepo, una pregunta, pero luego que pase el periodo presidencial del presidente actual... Ese es Mancuso hablando sobre Uribe. Y venga otro presidente y diga, bueno, Uribe no lo extraditó, pero yo no voy a mamarme salir de Estados Unidos presionarme. Nos vamos. Bueno, eso yo se los he comentado a ustedes en otras ocasiones de esta forma. Hacer sostenible un proceso de esto implica un respaldo político. Entonces se supone que si se da ese paso al desarme y hacia la legalidad, pues se va a tener también una favorabilidad política de un sector de opinión y una especie de consenso para que esas decisiones se mantengan y no se revoquen. Porque en la democracia todo se puede echar atrás. Doctor Restrepo. Ay, Dios, este es el último audio. Bueno, quedan 2. Ante la respuesta, Salvatore les respondió,
Vea, nosotros le hablamos con absoluta claridad, le hablo como Salvatore Mancuso. Si ese problema no es claro, yo me muero en el monte o de viejo o cuando me mate el ejército, la policía o las autoridades de seguridad del Estado. Es que es muy difícil decir, le pago 5 años de cárcel y después de los 5 años de cárcel, Uribe dura 2, le faltan 4 más, es decir, que dure 3 años más en la presidencia. Cuando pague los 5 años, aquí me llevan entonces para Estados Unidos, porque voy a depender de lo que diga el próximo presidente de la República. Entonces, eso no es claro para nosotros. Por Dios, menos ya, sin fusiles, sin gente, sin zonas, sin nada. 4 años después, en una madrugada de mayo de 2008, Uribe los extraditó a Estados Unidos para que respondieran solo por los delitos relacionados con el narcotráfico. Desde entonces, las víctimas y los victimarios han expresado que lo que hubo fue una trampa para extraditar la verdad que aún guardan los excomandantes paramilitares. Escuchemos a Mancuso. Vea, nosotros le hablamos con absoluta claridad, le hablo como Salvatore Mancuso. Si ese problema no es claro, yo me muero en el monte de viejo cuando me mate el ejército, la policía o las autoridades de seguridad del Estado. Le pago 5 años de cárcel y después de los 5 años de cárcel, Uribe dura 2, le faltan 4 más. Es decir, que dura 2 años más 3 años más en la presidencia o 2 años más en la presidencia. O que solamente estos 2 años, cuando pague los 5 años aquí, me llevan entonces para Estados Unidos porque voy a depender de lo que decida el próximo presidente de la República. Entonces, eso no es claro para nosotros, por Dios. Menos ya, sin fusiles, sin gente, sin zonas, sin nada. Vean. Bueno, finalmente dice por acá, los últimos 2. Pero es que esto está buenísimo, estos audios están sabrosos. Un ambiente para la reelección. El tercer tema que se abordó en la reunión de Santa Fe Realito fue el de la reelección presidencial. Según dejó claro Restrepo, a él le preocupaba un escenario electoral con las autodefensas todavía en armas. Y dejó claro quiénes estarían en la contienda. Vean lo que dijo el entonces comisionado de Álvaro Uribe. Bueno, si el escenario no es la reelección, es indudable que la próxima candidatura va a ser una candidatura donde va a haber alguien que va a representar el uribismo y otro sector que va a representar el polo o la izquierda con el Partido Liberal. Con las denuncias que hay de las pretensiones de las autodefensas de cambiar el panorama político por medio de la acción armada local, pues obviamente, es decir, una campaña presidencial con este proceso en medio, sin desarme, con cantidad de denuncias, sean ciertas o no sean ciertas, que amenazan allí, que las autodefensas amenazan allí, es decir, eso enreda al gobierno. O sea, les estaba diciendo, papis, necesito que todos se desarmen y que se comprometan para que Uribe pueda ganar la presidencia y garantizar todo lo que les estamos prometiendo acá y todo lo que Álvaro Uribe Vélez, a través de su comisionado de paz, pues les estaba prometiendo a los jefes paramilitares. Sí, que ya lo hemos visto durante todo este video. Que no se juzguen por hechos de lesa humanidad, evadir a la Corte Penal Internacional, que no fueran extraditados, en fin. Finalmente los extraditó, ¿no? Pues los engañó. Es que Uribe es malo, muy malo. Escuchemos eso, por favor. A mí me parece muy preocupante cualquier escenario electoral, y por supuesto un escenario electoral puede ser de reelección, con unas autodefensas todavía más. Bueno, si el escenario no es la reelección, es indudable que la próxima candidatura va a ser una candidatura donde va a haber que va a representar de alguna forma los intereses el uribismo y otro sector que va a representar el polo o la izquierda o el Partido Liberal, con todas las denuncias que hay de las pretensiones de las autodefensas de cambiar el panorama político por medio de la acción armada local. Pues obviamente, es decir, una campaña presidencial con este proceso en medio, sin desarme, con cantidad de denuncias de que sean ciertas o no sean ciertas, que amenazan allí, que las autodefensas amenazan allí. Es decir, eso enreda enormemente. A mí me parece. Bueno,
se desarman, papitos. Desde que se registraron estos audios hace 18 años, los ex jefes paramilitares, especialmente Salvatore Mancuso, han denunciado ante fiscales de justicia y paz que ayudaron de manera decidida a la reelección presidencial. Sin embargo, aún no se llega al fondo de las investigaciones para conocer cuál fue el alcance. Jorge 40 fue uno de los jefes paramilitares que poco habló durante esa reunión privada y cuando lo hizo fue para resaltar su incertidumbre. Vamos a escuchar a Jorge 40. Sí, el modelo que plantea el presidente es el que yo les he dicho. Yo creo que con todo respeto que la mayor preocupación e incertidumbre radica en que desafortunadamente nosotros estamos creyendo en la palabra de un solo hombre. Esto si nosotros tuviéramos la seguridad que la elección es un hecho, te aseguro que esto no camina y no que vuela. No hay una incertidumbre tan grande. Tampoco en creer en la palabra nada más de un hombre. Sí, el modelo que... Bueno, y la reelección fue asegurada. Uribe cambió un articulito de la Constitución, como dice él. A pesar de todo, Restrepo actualmente es un prófugo de la justicia. Desde 2012 pesa en su contra una orden de captura internacional a raíz de su responsabilidad en la falsa desmovilización del Frente Cacique La Gaitana de las FARC. El excomisionado de paz también está acusado de haber implementado la misma práctica con los bloques paramilitares que en los audios él mismo mencionó como disidentes, el bloque Cacique Nativara y Héroes de Granada. Bueno, ahí está todo, absolutamente todo, incluso el entonces representante a la Cámara Gustavo Petro del Polo Democrático pues lo había denunciado ante el Congreso. Saquen ustedes mismos sus propias conclusiones, acá estamos para mostrar toda esta información que otros medios seguramente no lo van a hacer. Invitadísimos, invitadísimas a suscribirse si están en YouTube, a comentar y compartir el video. Si están en Facebook, yo veré, compartan y comenten. Esto es muy importante para nosotros. Los invito a seguirme ahí a mis redes sociales si quieren mandarme groserías, denuncias o información. Estaré pendiente. Muchas gracias siempre y nos vemos en una próxima entrega.